Capítulo 4. Cristo y la oración. La victoria de Cristo como humano se debió a la oración. Hebreos 5, del 7 al 8 dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y el verso 9 dice: Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya. En la oración estaba el gran secreto de su victoria. Ahí está también la victoria de todos los creyentes. Amén. Su vida es nuestro ejemplo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. El lugar que ocupó la oración en su vida debe ser el lugar que debe ocupar en la nuestra. Su vida entera estuvo saturada de oración. Gloria a Dios. ¿Por qué no pecó? Dice que en todo fue tentado, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Aquí podemos ver la razón principal, por la vida de continua oración de Jesús. En la oración estaba la fuerza que lo hizo resistir toda tentación. Su relación constante con el Padre, la oración, le dio la victoria sobre todo tipo de tentación. Aleluya. Es el secreto para la victoria personal de cada creyente en el camino de la vida. Amén. Vemos que sus oraciones están llenas de emoción, con gran clamor y lágrimas. Hebreos 5, 7 al 8 y Getsemaní. Eran ofrecidas al Dios que podía librarle de la muerte. Su vida de oración le dio la victoria sobre la muerte, el fruto del pecado. La oración era lo más importante para el Señor, y después que hubo despedido a la multitud, subió solo al monte a orar, y cuando ya era de noche estaba allí solo. Mateo 14:23. En este pasaje vemos que despidió a las multitudes y también a los discípulos, los hizo entrar a la barca y que se fueran delante de él a la otra orilla. ¿Y esto por qué? Tenía que orar. La oración era lo primero en su vida. En el versículo 25 dice que vino a sus discípulos durante la cuarta vigilia. Esto será entre las 3 y las 6 a.m. Esto nos demuestra que oró como 8 a 10 horas en esta ocasión. En Lucas 6:12 dice: se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Marcos 1:35 dice: muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, se levantó y salió, y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Aún se negaba a sí mismo el descanso físico por orar. Gloria a Dios. Su vida estaba dedicada a hacer la voluntad de Dios. Juan 4:31 al 34. Y esto incluye la oración como fundamento principal. Amén. Venció al peligro con la oración. Los escribas y fariseos se encendieron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. En esa ocasión, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Lucas 6, 11 al 12. Es en la oración que el Padre puede darnos la fuerza para resistir y la comprensión del porqué del sufrimiento. La oración de Jesús en Getsemaní. Puntos importantes a observar en esta magna oración que trajo victoria a toda la creación. Aleluya. Primer propósito de la oración: no caer en tentación. El que ora habla con Dios, tiene comunión profunda con el Padre. Al orar está comiendo y bebiendo de Dios. La naturaleza de Dios se añade a la nuestra y recibimos voluntad para rechazar el pecado. Amén. Segundo, se puso de rodillas. Lucas 22:42. No implica esto que no se puede orar en otra posición, pero sí que esta es la posición ideal. Mientras sea posible debemos orar de rodillas. Es una posición de profundo respeto a Dios y humillación total. Es la posición típica que simboliza
total rendimiento al Creador. Denota que estamos abajados y humillados totalmente a Él. Se puede orar, sin embargo, en otras posiciones, cuando la situación lo amerita. En ocasiones es prudente orar de pie, con las manos levantadas. En actividades de ayuno, cuando el cuerpo está muy debilitado, no hay más remedio que orar sentado y aún acostado. El Espíritu Santo nos da testimonio que Dios acepta estas posiciones, pues en todas ellas hemos sentido la bendición del Espíritu, confirmando que Dios entiende nuestra situación. Amén. 3. Total rendición al Padre. Él oró pidiendo que se apartara de él esa prueba terrible, pero no como él quería, sino como fuera la voluntad de su Padre. En muchas de nuestras oraciones personales debemos cuidadosamente pedirle a Dios que obre solamente conforme a su voluntad. A veces pedimos lo que no conviene, y si Dios lo permitiere, nos serviría de maldición. 4. La ayuda del ángel. La Biblia dice que el ángel lo confortaba. Es lícito, pues, pedirle a Dios que nos envíe ángeles a confortarnos en los periodos de oración, especialmente cuando pensamos orar en forma prolongada. Amén. Hebreos 1:14. 5. Oración en agonía. Una profundidad de acción tan terrible que sudó. Esta agonía implica que oraba con desesperación, gimiendo con todas sus fuerzas y sin ceder por un segundo hasta que obtuvo la victoria. Todo el cuerpo físico, su mente y su espíritu estaba en la batalla. Con todo eso necesitó la ayuda del Espíritu Santo y el ángel. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos entrar en agonía semejante en la oración. Solo cediendo la mente y la voluntad totalmente al Espíritu podremos lograrlo. Someta totalmente su mente a Él, para que su oración sea la expresión de la mente del Señor. Aleluya. Esta batalla espiritual de Cristo en Getsemaní nos muestra cuán profundas pueden ser las batallas de oración contra las potestades de las tinieblas. Para vencer hay que poner todo nuestro esfuerzo físico y espiritual. Solo así las fortalezas grandes del diablo podrán ser derribadas. En una ocasión oraba con el escuadrón Cristo viene en la casa de ayuno. Uno de los hermanos comenzó a interceder con tal profundidad que gemidos indecibles salían por su boca. Era como una agonía profunda e incontenible. Me le acerqué y comencé a interceder junto con él. Según clamábamos y la intercesión se tornó aún más violenta, noté que el hermano estaba bañado de sudor. Sentí entonces cuando el Espíritu Santo me mostró, así oró Jesús en Getsemaní. Aleluya. 6. Oró hasta sentir la victoria. Oró una vez y volvió por segunda vez y luego una tercera vez. No desistió hasta que no sintió que la oposición satánica estaba rota. Insistió en la oración hasta vencer. Aleluya. Marcos 14, 35 al 41. Mateo 26, 37 al 45. 7. Ayuda de otros en la oración. Mateo 26, 37 al 38. En situaciones difíciles y decisivas es ideal orar con hermanos en la oración. La oración unida es siempre más poderosa que la oración individual. Amén. Capítulo 5. La voluntad de Dios en la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Fíjate que podemos tener absoluta confianza en que Dios nos oye al orar, si lo que pedimos es conforme a su voluntad. El próximo versículo dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El versículo establece claro que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El versículo establece claro que si Él nos oye, tenemos las peticiones que deseamos. Amén. ¿Cómo podemos adquirir esa confianza, esa seguridad, esa fe? La palabra de Dios da fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Romanos 10, 17. El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra. Cuando caminamos a la luz de su palabra, no vamos en tinieblas. Muchas veces al orar, oramos en tinieblas. No sabemos cuál es la voluntad de Dios y estamos sencillamente orando en oscuridad. No podemos entonces venir con confianza y seguridad. Solo tendríamos una esperanza de que Él nos oiga. Esto no es sensato. Es mejor ir a la palabra de Dios y ver qué dice su palabra en relación al problema que estamos enfrentando. Luego podemos orar en fe, sabiendo su voluntad en esta materia. Prácticamente todo lo que sería necesario que oráramos está cubierto en la palabra de Dios. La voluntad de Dios en relación a la salvación. Sabemos por su palabra que salvar los perdidos es su voluntad. Por eso vino Cristo y murió. Juan 3:16 y 2 Pedro 3:9. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Al orar por uno de sus seres queridos, venga pues con confianza y plena seguridad, pues es la voluntad de Dios salvarlo. Amén. No olvide que la Escritura dice que si venimos con confianza y pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y que ya tenemos las peticiones deseadas. Gloria a Dios. Al usted orar por sus familiares, usted tiene la absoluta confianza que vendrán a Cristo. Así lo habla continuamente y se lo confiesa al Señor, y en todas sus oraciones le da las gracias a Dios por su salvación. No fallará el Señor en traerlos en su tiempo. Amén. No mire a las circunstancias, solo crea la palabra de Dios y hable su victoria y tenga la confianza de que vienen. Aleluya. No hable nunca negativo, hable fe. Nunca confiese derrota, solo hable victoria y fe. Hable las promesas de Dios y las tendrá. Amén. Una vez usted oró por sus familiares y creyó que Dios lo escuchó. Ya no tiene que seguir suplicando que los salve. Usted ya cree que Dios le oyó y espera en fe dándole gracias por la salvación de ellos y recordándole sus promesas y que usted está esperando que suceda. Gloria a Dios. Créalo en su corazón que Dios jamás fallará. Nunca permita un solo pensamiento que le haga dudar de la salvación de ellos. Si viene tal pensamiento, repréndalo en el nombre de Jesús, porque usted tiene confianza, absoluta seguridad de que se salvarán, porque usted oró conforme a su voluntad. 1 Juan 5, 14 al 15. El Evangelio de San Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto te muestra que para ser un guerrero de oración eficaz hay dos requisitos que cumplir. Primero hay que permanecer en Cristo. Esto implica ser un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que tiene el Espíritu Santo. Él también dijo, y mis palabras permanecen en vosotros. Tenemos que tener un conocimiento amplio de su palabra si queremos tener éxito en la vida de oración. Es necesario, pues, estudiar su palabra y vivirla. Si la vivimos, podemos venir con confianza a Dios con cualquier petición. Aleluya. Si hemos entendido claro esta poderosa promesa, podemos ver que el creyente que vive en comunión con la palabra de Dios nunca pedirá nada fuera de la voluntad de Dios. Si él conoce la palabra, él sabe cuál es la voluntad de Dios. Todo lo que pida lo hará en la palabra y lo recibirá. Amén. La voluntad de Dios en relación a la sanidad. ¿Qué dice la palabra en relación a la sanidad física? ¿Es su voluntad sanar a los enfermos? Veamos algunas escrituras para determinar su voluntad en esta cuestión. Isaías 53, 4 al 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8, 16 al 17. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Podemos ver por estas escrituras que sanar los enfermos es la voluntad de Dios, ya que Cristo llevó nuestras dolencias y enfermedades. Así como Él compró nuestra salvación por su muerte en la cruz, así también compró nuestra sanidad. Y por sus llagas fuisteis sanados. Cuando tenemos su palabra bien sembrada en nuestros corazones, ya no tenemos que orar: Señor, sáname, si es tu voluntad. Sabemos que es su voluntad y reclamamos con confianza lo que ya Cristo hizo en la cruz por nosotros. Amén. No dude su palabra, sino que insista en fe, proclamando su sanidad. Gloria a Dios. Determine la voluntad de Dios para cualquier problema investigando en su palabra. Cuando sabemos lo que la palabra de Dios dice sobre algún asunto, entonces sabemos su voluntad sobre ello y podemos orar con confianza y en fe. Amén. Dios nos hace responsables de esto. Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39. En ellas aprendemos su voluntad. Una vez que usted sabe la voluntad de Dios, usted debe creer que Él es fiel a su palabra. Gloria a Dios. Juan 15:7. Es importante, pues, que tengamos escrituras relacionadas con nuestras peticiones especiales para cuando oremos. Así estaremos orando a la luz de su palabra. Una vida victoriosa de oración tiene que estar basada y edificada sobre la palabra escrita por Dios. Así sabemos que podemos venir a Él con confianza, pues Él no fallará jamás en cumplir su palabra. Amén. Primera de Juan 5:14-15. Capítulo 6. La oración y el ayuno. Grandes batallas de oración. No hay duda de que en ayuno la oración se torna más poderosa. Hay problemas y obras diabólicas de tal magnitud que ameritan entrar en ayuno por días mientras se ora en forma profunda por el problema. Esto puede ser común en el ministerio del pastor y el del evangelista. Puede ocurrir también en la vida de cualquier hermano, y en la oración y el ayuno adecuado encontrará la victoria. Predicábamos la gran campaña en Cali, Colombia. Habían transcurrido como 12 días de campaña, cuando de pronto llegó una carta que nos dejó consternados. Era una orden del gobierno municipal suspendiéndonos la campaña. Al otro día publicaron en el periódico que la campaña era un fraude. Para esos días, como 12.000 personas habían aceptado ya a Cristo como su Salvador y esperábamos que todo se agigantara. Fue un golpe duro y cruel de Satanás contra miles de pobres que se reunían a buscar la bendición del cielo. No parecía posible hacer nada. Me amenazaron que si no obedecía esa orden, me encarcelarían enseguida. La campaña quedó suspendida y yo proclamé ayuno y le expresé al Señor que no comería ni bebería hasta que no me restaurara la campaña. Parecía imposible, pero la Biblia dice: no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. Amparados en ese versículo, nos lanzamos a la batalla. Se llamó a las iglesias de Bogotá y a Puerto Rico, y miles de hermanos comenzaron a orar. Aleluya. Debilitado por la falta de agua y alimento, me tiraba al piso y oraba por horas, gimiendo a Dios por la campaña. Al tercer día del ayuno, Dios me habló que entregara, que tenía la victoria. Creí a Dios y entregué el ayuno. No sabía cómo Dios haría, pero confiaba en Él. El lunes por la mañana fuimos al alcalde. Llevábamos ya 2 días suspendidos. Pedimos audiencia y no nos quiso atender. Sentí entonces ir al palacio del gobernador. No teníamos cita, pero nos presentamos allí de todos modos. En forma sorpresiva, y a eso de la 1 p.m. el gobernador llegó al lugar y nos recibió. Llamó al alcalde y lo hizo restaurarme la campaña. Aleluya. Los últimos días de la campaña fueron gloriosos y más de 12.000 personas aceptaron al Señor en las 3 semanas de batalla. La oración y el ayuno movieron la montaña. Lo que parecía imposible, Dios lo hizo una gloriosa realidad. La derrota se tornó en honra y victoria. Gloria a Dios.
Hace algunos años Dios me llamó a una gran campaña en Caracas, Venezuela. Todo iba adelante en gran bendición. Faltaba ya poco tiempo para la cruzada cuando alguien de Puerto Rico fue a Venezuela y dijo que yo era Jesús solo y otras cosas peores. Se formó una atmósfera terrible contra mí y contra la campaña. Ya a solo 2 o 3 semanas para comenzar, se iba a lanzar un decreto a todas las iglesias repudiándome la campaña. El hermano Tito Atiles, coordinador de la campaña, me llamó por teléfono y me informó que no había posibilidad de dar la cruzada. Yo sabía que Dios me enviaba y que la campaña estaba en su voluntad. Le dije a Tito, dile a los pastores que esperen unos días, que yo iré a Caracas a verlos personalmente y que entonces ellos decidan. El hermano Tito les informó y decidieron esperar a que yo fuera. Entré en ayuno y oración y le dije al Señor, Dios mío, tú me enviaste a Caracas y no vas a permitir ahora que el diablo me cierre la puerta. Voy a apartarme contigo y no entrego el ayuno hasta que tú no me des la victoria. Pasaron los días orando, 10 y 12 horas diarias, rompiendo la obra del diablo y reclamando a Dios la victoria. Al cabo de 9 días, Dios me habló y me dijo que marchara a Caracas, que tenía la victoria. Aleluya. Muy delgado y físicamente débil, marché enseguida a Venezuela. Los que me esperaban en el aeropuerto me dijeron, a menos que Dios no venga con usted, no podrá jamás dar aquí esa campaña. Les dije, Dios viene conmigo y ya tengo la victoria. Aleluya. Estaba seguro que la oración y el ayuno habían roto ya las trabas del diablo. Aleluya. Esta noche me acosté a dormir y de madrugada me levanté a orar. En esa oración Dios me reveló lo que tenía que decir a los pastores en la reunión ese día. Anoté con gran cuidado lo que el Señor me reveló y me lo aprendí de memoria. Gloria a Dios. La reunión con los pastores comenzó muy tensa. Me dijeron, ¿está usted dispuesto a contestarnos todas las preguntas que tenemos para hacerle? Les dije, estoy dispuesto, pero antes permítanme decirles lo que en esta madrugada Dios me reveló que les dijera. Se quedaron algo extrañados, pero accedieron. Les hablé entonces conforme Dios me había revelado. Al terminar todo había cambiado. Nos abrazamos, hubo lágrimas. Algunos me pidieron perdón por las cosas que habían hablado de mí, y todos prometieron respaldar la campaña. La obra del diablo había sido rota por la oración y el ayuno. Gloria a Dios. La campaña fue una victoria gigante. Más de 14.000 almas aceptaron a Cristo y Dios obró milagros de todo tipo. Aleluya. En una ocasión me trajeron a mi hogar a mi hija Doris, bañada en sangre. Ella solo era una niña de grados primarios. Había estado jugando en el patio de la iglesia pentecostal de mi pueblo. Se había subido a una tribuna y de allí se cayó sobre una silla que estaba abajo y que tenía una púa de madera muy aguda señalando hacia arriba. Esa púa le entró a la nena por la parte posterior del muslo. La herida era horrible y como 1,5 pulgadas de largo y como de media pulgada de ancho. Se le veían las capas de grasa a los lados de la herida. La sangre salía a borbotones. Al verla, mi corazón se me quería salir del pecho. La acosté boca abajo en la cama. La hemorragia era terrible. Los hermanos me gritaban, ¡corra al médico! Hay que tomarle puntos. Les dije, vamos a orar. Hermano, no dé un paso sin orar y preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Él debe dirigir nuestras vidas y debemos confiar en Él en cualquier circunstancia. Amén. Oré al Señor con desesperación. Según oraba, iba sintiendo más y más confianza en su palabra. Él dijo, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Su palabra dice, y todo lo que pidieres orando, creed que lo obtuviste ya, y os vendrá. Marcos 11:24. Al orar citando su palabra, la fe que viene por el oír esa palabra bendita, iba haciéndome sentir más y más confianza. Por último dije, no la muevo de aquí, el Señor la sana. Aleluya. La sangre salía en forma horrible por aquella enorme herida. Entré entonces en profunda oración, oraba sin cesar con mis manos puestas sobre su pierna. Al cabo de 3 horas la hemorragia se detuvo. Seguí orando, prácticamente me amanecí en oración. Al otro día la levanté y la puse a caminar. Aunque un poco coja y con la herida abierta, la nena caminó y la herida no botó sangre.
Me tuve que ir a mi trabajo de la escuela y al regresar al mediodía me reuní con la familia en una habitación en mi hogar y oramos de nuevo. Durante la oración la nena de pronto salió corriendo por la casa. Corría muy bien y me gritaba: «Papito, estoy bien, el Señor me sanó». Aleluya, se sentía la presencia de Dios en forma gloriosa y el Espíritu Santo me habló y me dijo: «Comiste del pan, la mayor parte de mis hijos se conforman con migajas». Aleluya. Mateo 15, 26 al 27. Los días pasaron y aquella terrible herida se fue cerrando gradualmente y quedó perfectamente cicatrizada. Aleluya. La oración ferviente y profunda había obrado el milagro para la gloria de Dios. La oración apoyada en su palabra mueve ciertamente las montañas. Gloria a Dios. Todo es posible para el que cree. Usa la poderosa llave de la oración para mover a Dios a sus batallas. Amén. La oración en ayuno nos saca de lo natural y nos trae a la esfera de lo espiritual. El ayuno y la oración es para avivar todas nuestras facultades espirituales, fortalece nuestra fe para echar fuera demonios. Es bíblico el orar en ayuno. Pablo ayunó 3 días sin comer ni beber y Dios lo bautizó con el Espíritu Santo y le devolvió la vista. Le salvó la vida en Damasco y luego le envió a predicar con plena autoridad. Aleluya. Cristo oró en ayuno por 40 días y sus noches, y comenzó su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Pablo ayunó 14 días con la tripulación del barco, y se salvaron todos los del naufragio. Hechos 27:33. Cuando otros métodos fallan, la oración y el ayuno es la respuesta. Si los esfuerzos para echar un demonio fallan, entonces es el tiempo de orar y ayunar. Amén. Una mujer evangelista muy usada por Dios en los Estados Unidos nos cuenta que poco a poco se volvió descuidada en su vida de oración. Un día la llamaron a orar por una persona poseída de demonios. En una condición espiritual pobre entró al cuarto. Al comenzar a orarle notó que una sensación muy rara la envolvía. Se dio cuenta que uno de los demonios la atacaba. No pudo echar fuera los demonios y salió terriblemente deprimida del lugar. Pasaron los días y su condición empeoró. Ella entendía lo que pasaba. Le oraban y no mejoraba. Poco a poco perdió la habilidad de pensar claramente. La tuvieron que llevar a una institución. Trataba de orar y no podía. A pesar de su condición, ella recordaba ciertos textos de la Escritura. Uno que recordó es: «Y este género no sale si no es con oración y ayuno». Comenzó a ayunar y a pesar de su condición mantuvo su ayuno en secreto para que no la obligaran a comer. Pasaron varias semanas y al ver lo delgada que se ponía, las autoridades de la institución se pusieron en vela y descubrieron lo que pasaba. Vinieron enfermeras y a la fuerza la obligaron a comer. Después de tantos días sin comer, su estómago no resistió y vomitó todo. En ese momento el demonio dejó su cuerpo, su mente se le aclaró y ella comenzó a alabar y a adorar al Señor. Cuando todos los métodos fallan, Dios nos ha dado el arma de la oración y el ayuno para mover la montaña que se nos está interponiendo. Las montañas tienen que moverse ante aquellos que oran y ayunan. Para ellos nada será imposible. Hace algunos años fui a orarle a un joven que estaba afectado de sus facultades mentales. El pastor de la iglesia pentecostal de mi pueblo me acompañó. Oramos por la persona, daba lástima verlo. Hablaba palabras fuera de toda sensatez. Después de la oración no hubo cambio aparente alguno. Le volvimos a orar y se quedó igual. Sentí arrodillarme solo y pedirle la dirección a Dios. Al clamar al Señor, sentí el Espíritu cuando me dijo: «Ayuna 5 días por él». Me marché del hogar y al partir le dije: «Llévenlo al culto que tengo en la iglesia del pueblo la semana que viene». Entré en el ayuno clamando por liberación para el joven. Hice los 5 días de ayuno y oración, y el día del culto lo trajeron. Volví a orarle y Dios lo liberó gloriosamente. Una semana más tarde volvió a otro culto y le dije: «Da gloria a Dios que te libertó». «Aleluya», me dijo, «gracias a Dios y a usted que ayunó por mí». Gloria a Dios por todo. La oración y el ayuno obró lo imposible. Amén. Durante los días de la niñez de DeWitt Eisenhower,
expresidente de los Estados Unidos, el niño sufrió una caída y se le lastimó una rodilla malamente. Al pasar un día la condición empeoró y tuvieron que acostarlo en cama. La mamá, muy preocupada, llamó al doctor. El médico examinó la pierna y dijo que no había más remedio que cortarla. El niño gritó desesperado, pero el médico dijo que entre más esperaran, peor sería la situación. La familia decidió esperar. La fiebre aumentó y la pierna empeoró. El doctor, muy airado, dijo que ellos eran responsables de la vida del niño. De pronto todos se recordaron de su fe en Dios y que su pastor creía en sanidad divina por la fe. Tomaron turnos de oración, orando al lado de la cama. Cuando uno se ponía de pie, otro se arrodillaba. Los padres y los hermanos todos participaban. La vigilia se mantenía sin interrupción. Al otro día el doctor retornó y al mirar la pierna notó un cambio. La hinchazón estaba cediendo. La vida de DeWitt Eisenhower fue salvada. La fe de la familia en el Dios de los milagros y la oración sin desmayar había logrado lo imposible. Aleluya. Cristo dijo, orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Y en ayuno la oración se vuelve aún más poderosa y las montañas son removidas de su lugar. Aleluya. Capítulo 7. Orar a través del problema. En muchas ocasiones oramos una y otra vez por un problema y no parece que recibamos contestación. A veces los problemas son de tan importancia que no parece prudente hacer una oración y dejarlo ahí. ¿Qué hacer? En casos decisivos como estos es más conveniente orar a través del problema. Esto implica atravesar con nuestra oración a través del problema hasta recibir una seguridad de Dios de que el problema está resuelto. Una vez que tenemos esa seguridad, no es conveniente volver a orar por ello, sino más bien darle gracias a Dios y expresarle la seguridad que tenemos de que ya todo fue resuelto. Aleluya. Al comenzar a orar por un problema con la intención de atravesar a través de él con la oración, debemos prepararnos para orar el tiempo que sea necesario. Es una oración en la cual no vamos a ceder hasta que Dios no nos hable claro y nos confirme que nos ha dado la victoria. Puede que le tome varias horas. Esto puede variar conforme a la potencia de la oración, a la magnitud del problema y a la ayuda espiritual que tú recibas en el momento de la intercesión. Aleluya. Cuando se ha obtenido la victoria, puede que un espíritu de risa se apodere de ti, confirmando que se acabó la intercesión por el problema y que éste está ahora plenamente en las manos de Dios. Puede que una visión te muestre la victoria. A lo mejor el espíritu te habla en alguna forma y te hace sentir la paz y el gozo sobrenatural de la victoria. Gloria a Dios. Después de esto es solo alabarlo y darle gracias y esperar tranquilo en él, sabiendo que ya está obtenido. Gloria a Dios. En este tipo de batalla la oración en el Espíritu es probablemente el arma más efectiva a usar, aunque de vez en cuando hablemos victoria con entendimiento, como para reforzar nuestra fe. Aleluya. En una ocasión oraba con un grupo de hermanos y a cada rato el Señor me presentaba cierto hermano para que intercediera por él. Yo oraba inmediatamente y luego seguía con otro tema. La situación se repitió tantas veces que sentí decírselo a los hermanos que oraban conmigo. Decidimos interceder los tres al mismo tiempo y no ceder hasta sentir la convicción del Espíritu de que habíamos atravesado a través del problema de ese hermano. Comenzamos a orar unidos y seguimos todos en el Espíritu. Orábamos en lenguas sin parar. Pasó un buen rato y de pronto yo sentí una gran tranquilidad y no pude impedir que un glorioso espíritu de risa se apoderara de mí. Otro de los hermanos también comenzó a reírse. Aleluya. Entendimos claramente que la intercesión había terminado. Habíamos atravesado a través del problema y la victoria de Dios para ese hermano
había sido alcanzada. Amén. Cada vez que me acordaba de él, daba gracias a Dios y le alababa por la victoria. Aleluya. La construcción de nuestro edificio Cristo viene ha sido una verdadera lucha con Satanás. En uno de los cultos de oración del escuadrón, decidimos lanzarnos a atravesar a través del problema con la oración. Comenzamos a orar todos. A los pocos minutos, Dios me dio una visión y vi un pájaro carpintero golpeando con insistencia el tallo de un árbol. El pajarito insistía, pero sus esfuerzos resultaban casi inútiles ante la dureza de aquel tipo de madera. Era necesario algo más violento para poder atravesar el tallo de aquella rama. Aleluya. Esa era nuestra situación. Habíamos estado orando, pero el esfuerzo que habíamos hecho y el tipo de oración utilizado no habían podido romper la oposición maligna. En esos instantes la oración se tornó violenta. Unos oraban en lenguas, otros gemían y lloraban. En visión pude ver cañones que disparaban y otros que vomitaban fuego por sus bocas. Aleluya. Ahora sí estábamos atacando las fortalezas del enemigo con armas espirituales poderosas. Note usted que se oraba en el espíritu y en unidad. Éramos como 25 hermanos, todos unánimes en el clamor. Aleluya. Pasó alrededor de una hora y de pronto vi ante mis ojos algo como una pradera preciosa. Alguien avanzaba por el centro de aquel campo a gran velocidad. Cuando estuvo a una distancia razonable, se detuvo y se puso de lado. Pude ver que era un jinete en su cabalgadura. Levantó una mano y me gritó: «Noticia, se rompieron las trabas del diablo». Sentí el poder de Dios cuando vino sobre mí. Sentía un gran gozo. Sabía que habíamos roto la oposición satánica y teníamos la victoria. El poder cayó sobre el grupo y sentíamos la gran victoria. Aleluya. Hermano, hay veces que hay que dedicar tiempo razonable a la oración, sin treguas ni interrupción, para conquistar una gran victoria. Vale la pena y Dios no nos fallará. Amén. Pocos hombres predicaron tantos avivamientos en los Estados Unidos como el evangelista Charles G. Finney. Era un hombre de oración. Su ministerio de intercesión era poderoso. En una ocasión regresaba de Europa por barco. Por algunos 12 años había estado envuelto en una serie de avivamientos que habían influenciado a América como nunca antes en su historia. Le llegaron noticias en esos días de la revolución contra la esclavitud, y él se llenó de ansiedad, pensando que esa confusión iba a perjudicar el avivamiento. Cuenta él que el espíritu de oración vino sobre él ayudándole a prevalecer con Dios. Ese día no podía descansar, su alma estaba en franca agonía. Pasó todo el día en oración en su habitación y caminando por la cubierta del barco en intensa agonía, según visualizaba la situación política del país. Se sentía aplastado con la carga que estaba en su alma. No había nadie a bordo con quien compartir. Era un espíritu de oración que estaba sobre él como nunca antes lo había sentido. Clamaba a Dios que siguiera adelante con los avivamientos y le proveyera a él de los instrumentos necesarios. Después de un día de lucha y agonía indecibles en su alma, y ya de noche, el problema se alivió en su mente. Sintió que todo saldría bien y que Dios tenía todavía trabajo especial para él hacer. Sintió que podía estar ya en descanso, pues el Señor seguiría adelante con su obra. ¿Por qué tuvo Finney que luchar en oración por un período tan prolongado? ¿Por qué no recibió de Dios la contestación enseguida? Era sencillo. Había que ganar primero la batalla contra las potestades de Satanás. El diablo se oponía al gran avivamiento. Era una hora crucial. Si el diablo hubiese podido desanimar a Finney antes de que la batalla espiritual hubiese sido ganada, entonces el avivamiento hubiese cesado. Pero Finney, como Daniel, no cedió, sino que siguió la lucha hasta que Dios le confirmó la victoria.
La situación fue salvada y el gran avivamiento fue de tal impacto para el 1857 y 58 que se estimó no menos de 50.000 convertidos en una sola semana. Aleluya. Si nos mantenemos firmes en la oración, Dios no fallará en enviar la victoria. Nunca acepte fracaso ni derrota. Aunque la contestación se atrase, no ceda, que esa contestación ciertamente vendrá. Hay un reino espiritual terrible que se nos opone. Si insistimos en la oración en el Espíritu y sin cesar, atravesaremos a través de esas potestades hasta alcanzar la gloriosa victoria. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer. Según usted lucha en la intercesión, pídale al Espíritu Santo que le ayude y no le permita ceder hasta recibir la confirmación de la victoria de parte de Dios. Amén. Capítulo 8. La oración y los dones del Espíritu. La operación de los dones del Espíritu Santo puede ser un factor decisivo para que la oración vaya directamente al problema y sea eficaz. Oraba en ayuno con uno de los hermanos del escuadrón. Él se había estado sintiendo muy decaído espiritualmente por descuidos en la oración y otras fases de la vida espiritual. Oraba con él, cuando de pronto, en visión, apareció una mano, que era semejante a una garra, y apretaba algo con gran presión. Le grité al Señor: «Dios mío, ¿qué es eso?». El Espíritu me mostró que era la presión satánica terrible que había sobre el hermano. Ahí comenzaba la operación de los dones del Espíritu. La visión de la garra era una manifestación del don de palabra de ciencia y la explicación el don palabra de sabiduría. Interrumpí la oración y le expliqué al hermano lo que había visto. Comenzamos a orar reprendiendo con autoridad de Cristo y a interceder en lenguas. Siguió un buen rato de oración intensa y al cabo de ese tiempo la visión apareció de nuevo y vi que la garra seguía apretando aún, pero su agarre no era ya tan firme. Aleluya. Cristo lo dijo que la oración de fe mueve las montañas. Gloria a Dios. Esta nueva visión nos animó a intensificar aún más la potencia de la intercesión. Al rato vino otra visión y frente a mis ojos apareció un pajarito blanco, de lo más lindo que se puede ver. No entendía qué significaba, pero el Espíritu me mostró. Los pájaros son libres y se mueven solamente bajo el amparo de Dios. Aleluya. Entendí que la opresión satánica estaba rota y que ahora era solo buscar una llenura del Espíritu para recuperar la condición espiritual anterior. Le informé al hermano y me dijo que ciertamente sentía la liberación. Gloria a Dios. Los periodos de oración se tornaban más intensos y prolongados, y una noche vi un florero con flores mustias. En la visión pude ver que se caían del florero, y flores blancas muy lindas aparecían en su lugar. El Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo: «Dile que si permite que estas nuevas flores en su florero se vuelvan mustias, no habrá quien se las vuelva a renovar». Era una operación del don de profecía para exhortar al hermano a permanecer firme y sin más altas y bajas espirituales. Primera de Corintios 14:3. Gloria a Dios. En el séptimo día de aquel retiro espiritual, Dios me dio una última visión y vi aparecer el rostro del hermano y a su lado una bolsa llena de chinas. En Suramérica, naranjas. Era bastante grande y casi maduras. Luego, al lado de la cara del hermano apareció una botella de aceite y una mano le quitó el tapón. Quedó destapada y llena de aceite junto al hermano. Era tipo del fruto que viene y la unción que vuelve en plenitud sobre el hermano para irse a ministrar.
Aleluya. Después del retiro, el hermano, sintiéndose renovado espiritualmente, ha estado bien firme en sus relaciones con el Señor. La oración lo hizo todo, pero la manifestación de los dones del Espíritu ayudó en forma poderosa a que la oración fuera eficaz. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, anhelad los dones espirituales. 1 Corintios 14:1. Añade, procurad tenerlos abundantemente para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:12. El don de discernimiento de espíritus nos muestra el espíritu operando en la persona y así podemos atacar con la oración el punto preciso para conseguir una pronta victoria. Por la interpretación de lenguas, Dios puede también mostrarnos algo sobre la situación y que así oremos en forma precisa y eficaz. Amén. En orden a las cosas espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. 1 Corintios 12:1. Es la exigencia apostólica para nosotros, los cristianos, de este tiempo final. A cada hermano se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que corre como ríos de agua viva por nuestro interior. Hay diversidad de operaciones, pero el único Dios es el que obra todas ellas en su iglesia. Amén. Los creyentes deben orar y ayunar y demandar de Dios la manifestación de los dones del Espíritu en sus vidas para que puedan llevar más frutos y ser vasos de más bendición en la iglesia del Señor. Gloria a Dios.